que es más bien breve y esquemática, pero en el fondo es bueno ordenarse porque han salido varias resoluciones que, que establecen ciertas obligaciones para los titulares de los proyectos que tienen RCA y que no tienen RCA. Y también algunas suspensiones de procedimientos administrativos del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia, que es bueno ordenarse y entender, ¿ya? Porque han habido hartas instrucciones en estos últimos días, si bien algunas tienen como límite hoy, porque hoy día se levantan algunas suspensiones de tramitación de procedimientos en particular, los efectos de algunas de estas resoluciones se prolongan más allá de hoy día 30 de abril, ¿ya? Por lo tanto, igual es bueno tener ese repaso de qué es lo que nos ha ordenado la autoridad a los titulares de los proyectos, ¿ya? Bueno, como contexto previo, ustedes saben que estamos en una situación de contingencia a nivel mundial, hay una pandemia declarada, a nivel local, en Chile, esto se determinó que configuraba una situación de caso fortuito, ¿ya? Eso lo dijo la Contraloría en un dictamen cuando empezó todo esto, por ahí por el 15-16 de marzo, e instruyó a los servicios públicos a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar la continuidad de los servicios públicos, protegiendo a los servidores públicos, ¿cierto? Pero también asegurando el bien general de la población, ¿ya? Entonces, la Contraloría configuró o determinó que esta situación consiste en un caso fortuito, es decir, una cosa imposible de resistir y que no se pudo prever, eh, y, con ese reconocimiento de esta situación, instruye a los servicios a adoptar ciertas medidas, ¿ya? Para asegurar el buen servicio, para proteger a sus trabajadores y para asegurar el bien general de la población. Es importante reconocer que esta situación de caso fortuito que en la que estamos viviendo hoy día permite la adopción de medidas especiales, ¿ya? Eh, Se puede eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones y también libera de responsabilidad, ¿ya? Si bien el caso fortuito es una cuestión que está regulada en el ámbito civil común, en nuestra legislación está particularmente regulado en el Código Civil, se aplica como derecho común, ¿ya? Y aplica tanto para la cuestión civil, la cuestión administrativa y la cuestión penal también, ¿ya? Entonces, eh, cuando se configura esta situación, este evento de caso fortuito, se producen ciertos efectos que permiten incluso liberarse de responsabilidad si se cumplen ciertos requisitos, ¿ya? Bueno, las medidas que adoptó la autoridad a raíz de esta contingencia se pueden resumir en tres tipos de medidas, ¿ya? Una es la suspensión de plazo, que también incluye la extensión de la duración de algunos trámites, la generación de instrucciones especiales, por otro lado, reportes de información periódicos en la superintendencia en este caso, y además la canalización de otros medios de comunicación con los administrados, ¿ya? En el fondo, oficinas de partes electrónicas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, estas mismas videoconferencias, en fin, ¿ya? En el fondo son como el resumen de las tres grandes medidas que se han adoptado: suspensión de procedimiento, ampliación de plazo, generación de instrucciones especiales para determinados administrados y comunicación remota vía los canales que tenemos hoy día disponibles con la tecnología. Como dijo Carolina, al final de la presentación vamos a hacer una ronda de preguntas, así que les pido que bueno, si tienen algo muy urgente que preguntar me avisan, pero terminemos, no está larga la presentación, es más bien esquemática, así que después nos vamos a centrar en las preguntas. Bien, ¿qué medidas se han adoptado? Y aquí es donde empieza un poco a enredarse la cosa, ¿ya? Porque desde el 20 de marzo, 18 de marzo, en el caso de la superintendencia, se han dictado una serie de resoluciones, una tras otra, que en el fondo van dictaminando suspensiones de procedimiento, prórrogas de plazo, instrucciones especiales a los regulados, y ahí uno se pierde un poco, ¿ya? Porque en el fondo tanto la superintendencia como el SEA han emitido una serie de instrucciones cómo proceder respecto a algunos casos, y no es fácil a veces entender qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, qué cosas tengo que hacer, qué cosas se paralizan, cuáles no se paralizan, cuáles plazos se amplían, cuáles no. Y por lo tanto, nosotros quisimos hacer esto un poco para ordenar, ¿ya? Para ordenar la, las instrucciones que se han dado y que todos tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Han pasado harto tiempo ya desde estas instrucciones, estamos claros que esta cosa la pudimos haber hecho antes, pero entendiendo que si bien hoy día algunas de estas instrucciones terminan, los efectos se prolongan en el tiempo, ¿ya? Hasta que el superintendente, por ejemplo, dicte lo contrario, de manera tal que es bueno tener ordenado este panorama, ¿ya? Entonces ustedes ven
en la pantalla hay 4 resoluciones al menos del Servicio de Evaluación Ambiental, y de la Superintendencia hay del orden de 7 o 8 resoluciones que han salido e instrucciones para distintos ámbitos de acción. Vamos a partir primero por el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un poco, yo diría que las instrucciones son más bien sencillas y son fáciles de comprender, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una línea de tiempo, ustedes la ven, marzo-abril, y vamos viendo cómo se han ido dictando estas instrucciones y qué significan cada una de ellas, ¿ya? Primero, el día 20 de marzo se dictó una suspensión de procesos de evaluación ambiental que tengan participación ciudadana. Ahí en la siguiente lámina vamos a ver de qué se trata esta suspensión y cómo opera, ¿ya? Posteriormente, el 25 se instruyó y se estableció el funcionamiento de la oficina parte electrónica de manera que nadie tenga que concurrir personalmente a los servicios públicos, en especial en este caso el SEA. Después, llegado el 31 de marzo, se estableció o se emitió otra resolución que amplía la suspensión de los procesos con participación ciudadana. Como ustedes se dan cuenta, estas dos medidas están orientadas más bien a proteger la salud de la población en cuanto a la realización de actividades de participación ciudadana. Pero ¿qué pasa con los titulares? ¿Qué pasa con a veces la imposibilidad de poder responder a un IXARA, de poder presentar una adenda en plazo? Porque esto afecta tanto a la general de la población como a las empresas también, ¿ya? Entonces, en razón a eso, el SEA emitió una resolución que establece una medida provisional que prorroga la presentación de las adendas, ¿ya? Eso fue emitido el 5 de abril, y si bien tiene como fecha límite el 30 de abril, los efectos de esta resolución se tienen en el tiempo. Ahí vamos a ver cómo funciona eso. Entonces tenemos que en definitiva 3 tipos de medidas, como hemos comentado: la suspensión de procesos de evaluación, la prórroga para la presentación de las adendas y la oficina de parte electrónica. Vamos a ir viendo, la oficina de parte electrónica no la vamos a tocar porque en definitiva eso es tan sencillo como que se presentan los papeles por un sistema electrónico, así que no nos vamos a descartar en eso, sino más bien vamos a tocar los otros temas, ¿ya? La suspensión de los procesos de evaluación con participación ciudadana y la prórroga de las adendas. Veamos el primero de ellos. Ahí en la parte, yo les voy a mandar a todos esta presentación después, están todas las resoluciones vinculadas. Ahí ustedes se fijan que aparece el vínculo ahí en la palabra suspensión. Ustedes se pueden ir directamente al origen de la información. Bien, primero vamos a estudiar qué comprende y cómo opera la suspensión de los procesos de evaluación, ¿ya? Esto tiene efecto solamente para aquellos procesos de evaluación ambiental que cuenten con periodos o etapas de participación ciudadana, ¿ya? Eso quiere decir que afecta a toda la tramitación de todos los estudios de impacto ambiental y aquellas vías que tengan un proceso de participación ciudadana en virtud de que generan carga ambiental, ¿ya? Entonces, ¿dónde produce efecto esta suspensión de plazo? En aquellos proyectos con participación ciudadana actualmente en curso, vale decir, todos los EIAs y todas las vías que tengan decretado una participación ciudadana. Desde el momento que se emitió esta resolución, esos procesos de evaluación quedaron paralizados, ¿ya? Eso quiere decir que no corren los plazos. Por otro lado, afecta aquellas vías o declaraciones de impacto ambiental que tienen carga ambiental en la que se decrete la participación. Ustedes saben que la participación ciudadana en las vías no es automática. Se pretende que sea más o menos automática con el proyecto de ley que se está tramitando hoy día, aun cuando tiene que haber una solicitud. Pero hoy día es más complejo porque cuando se solicita una participación ciudadana en una vía, hay que analizar varios factores. Si es que son interesados los solicitantes, si es que cumplen con el mínimo requisito de número de participantes, si es que están habilitados para pedir la participación, y si además el proyecto genera carga ambiental. Y ahí es donde está la discusión de si no genera. Bueno, en caso que esto suceda y se genere, se determine la autoridad que la vía es susceptible de tener un proceso de participación, una vez decretada, este proceso de evaluación debe suspenderse, ¿ya? En cuanto al transcurso de los plazos. Lo mismo para las vías y los EIA que hayan concluido su etapa de participación original y se haya abierto una nueva porque hay modificaciones sustantivas a la vía o al estudio en las adendas. Ustedes saben que cada vez que se presenta una adenda de un proceso de evaluación que tuvo una participación ciudadana y que esa adenda modifica sustantivamente el proyecto, puede eventualmente generarse un nuevo proceso de participación ciudadana, ¿ya? Que se adiciona al anterior. Entonces, en estos dos casos, en que se decrete la participación en una vía o en un estudio, en caso de que haya modificaciones sustantivas, se paraliza el proceso de evaluación, ¿ya?
Además está la suspensión de todos los EIAs que ingresan a tramitación. Es decir, en este periodo, hasta el 30 de abril, es decir, hoy, si ingresa un estudio de impacto ambiental, una vez decretada la admisibilidad de este estudio, se, se paraliza el proceso de evaluación hasta que se, hasta que se levante la medida, ¿ya? Y por supuesto, las vías y estudios de impacto ambiental en los que debe hacerse una reunión previa con los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas. El reglamento del CEA y la ley establecen que cuando un proyecto ingresa a evaluación, sea una DIA o una IA, donde en el área de influencia existen grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas, debe hacerse obligatoriamente una reunión con ellos para efectos de determinar si el proyecto los afecta, ¿ya? En caso que eso ocurra, también el proceso de evaluación quedaría suspendido, ¿ya? Entonces, es importante tener claro cuáles son los proyectos que se suspenden en cuanto a la tramitación ambiental, que tienen que ver solamente con aquellos que tienen participación ciudadana, ¿ya? ¿Y cómo opera una suspensión? Esto también es bueno tenerlo súper claro porque muchas veces uno se confunde que cómo y para quién opera una suspensión, qué es lo que significa que un proyecto esté suspendido, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo real, ya este es un calendario de evaluación de un proyecto cualquiera, de una IA que ingresó a tramitación y se admitió a tramitación el 3 de marzo, es decir, esa fue la fecha de presentación para efectos legales de la IA, ¿ya? Entonces el proyecto empezó a correr y el día 20 de marzo, cuando íbamos en el día 12 de evaluación, se suspende el proceso de evaluación por esta resolución que emitió el SEA. Eso quiere decir que todo lo que está en gris en la lámina no funciona o no opera como un proceso de evaluación, de manera que el proceso está paralizado, ¿ya? Entonces el proceso se paralizó el día 12 de evaluación, el día 19 de marzo, el término de la suspensión es hoy, el 30 de abril, de manera tal que cuando empieza a correr de nuevo el plazo de evaluación, va a ser el día 13 de evaluación. O sea, quedamos en el día 12, cuando se paralizó el proyecto por esta resolución del SEA, y durante estos 29 días que estuvo paralizado, el plazo no corre, y cuando empieza a correr de nuevo, el primer día del siguiente, es decir, el próximo lunes, sería el día 13 de evaluación, ¿ya? Eso tiene efectos para todos los trámites asociados a un proceso de evaluación, ¿ya? Para los servicios públicos que participan como revisores, para la participación ciudadana, para el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, del aviso radial, todas esas actuaciones que tienen que hacer los titulares y los servicios públicos en el marco de un proceso de evaluación ambiental quedan paralizadas, ¿ya? Quedaron paralizadas hasta que se termine la suspensión, que si el SEA no dice nada hoy día, debería ser hasta hoy, ¿ya? Porque efectivamente esta resolución tiene efecto hasta el 30 de abril y no se sabe todavía si se va a prolongar o no en el tiempo sucesivo. Hay otra medida del SEA, una es la suspensión de los procedimientos de evaluación y la otra medida es la prórroga para la presentación de las adendas. Y esto es un poco a lo que les decía yo en cuanto a la igualdad de condiciones, porque en el fondo todo lo que suspendió el SEA en una primera etapa tiene que ver con asegurar la participación ciudadana y no afectar los derechos de las personas. Pero nada decía respecto de las obligaciones de los titulares para la presentación de las adendas, ¿ya? Entonces, posteriormente sale una nueva resolución que establece que los proyectos, establece dos tipos de situaciones. En el primer caso, los proyectos cuyas adendas se deben presentar en un periodo entre el 20 de marzo y el 30 de abril, ¿ya? Entonces, si tu adenda tenías que presentarla en este periodo, es decir, hasta hoy, se prorroga automáticamente hasta el 12 de junio el plazo para la presentación de esta adenda, ¿ya? Eso quiere decir que si tú tienes que presentar, por ejemplo, la adenda, no sé, pues, el 5 de abril, tú tienes un nuevo plazo para presentación, que es el 12 de junio, ¿ya? Ganaste 29 días, desde el 30 de abril, ¿ya? En el segundo caso, es decir, si tu adenda no se presenta en este periodo, sino que se presenta después, por ejemplo, el 4 de mayo, cuando ya no cae dentro de este periodo, se entiende prorrogar el plazo de la presentación de la adenda por 29 días hábiles adicionales, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, si la adenda se presenta el 4 de mayo, el plazo para la nueva adenda se prorroga hasta el 15 de junio, ¿ya? Que son 29 días adicionales. Como les comenté, esta medida responde al respeto a la igualdad de trato entre los interesados, tanto la comunidad como los titulares de los proyectos. Ahora, estos plazos son renunciables. ¿Qué quiere decir con eso? Que si ustedes estiman como titulares que quieren presentar la adenda antes porque tienen que cumplir con ciertas metas o lo que sea, o incluso tal vez un programa de cumplimiento de la SUPER,
la pueden presentar antes, no hay ningún problema, ¿ya? Si la presentan evidentemente hoy día, el proceso ya, si es que no se tiene esta suspensión, no se va a suspender, y si la presentan, por ejemplo, el lunes, debería tramitarse normalmente, ¿ya? Porque en el fondo el lunes ya no hay suspensión de procedimiento. Entonces, en resumen, tenemos una prórroga para la presentación de las adendas. En caso que sea hasta hoy, se prorroga hasta el 12 de junio, y en caso que sea una fecha posterior al 30 de abril, la presentación de la adenda se prorroga por 29 días hábiles adicionales, ¿ya? Eso respecto del servicio de evaluación ambiental. Vamos a ver, y aquí se complejiza un poquito la cuestión porque hay una serie de instrucciones adicionales, que son las que dictó la Superintendencia del Medio Ambiente. Vamos a ir viendo cómo se comportaron estas en el transcurso del tiempo, en nuestra línea de tiempo, ¿ya? Primero, el 19 de marzo se abrió una instrucción general para los sujetos fiscalizados, la famosa resolución 497, que establece la obligación del reporte semanal del estado operacional de los proyectos. Conjuntamente con eso se estableció la operación electrónica de la Oficina de Partes y la Oficina de Atención Ciudadana. El 20 de marzo se emitió una instrucción especial para los cordones industriales de Quintero, Concón, Puchuncaví, Ventanas, y Huasco y Coronel también. Posterior a eso, el 23 de marzo se suspendieron los procedimientos sancionatorios hasta el 31 de marzo. El 24 salió un protocolo para la industria acuícola. El 31 se amplió la suspensión del procedimiento sancionatorio hasta el 7 de abril, y además se extendió el funcionamiento de la oficina de parte electrónica hasta el 30 de abril. Y finalmente, el 7 de abril se estableció una medida provisional que amplía la suspensión de los procedimientos administrativos. En el fondo, los procedimientos administrativos de la Super están suspendidos desde el 23 de marzo hasta el 30 de abril, ¿ya? Entonces, aquí ustedes podrán ver que hay una serie de instrucciones que es fácil marearse, porque son de hartos tipos y fueron saliendo una tras otra en días sucesivos. Por ejemplo, en el 19, 20, 23, 24 tuvimos varias resoluciones que instruían ciertas determinadas actuaciones respecto de los regulados, ¿ya? Entonces ahí hay que tener claro cuáles son esas medidas. Son tres tipos de medidas, nuevamente, son instrucciones generales y especiales, suspensión de procedimiento y la tramitación y el funcionamiento de las oficinas de parte electrónica y los canales de comunicación por correo electrónico y otras plataformas, cuestión que no nos vamos a referir ahora un poco porque es más o menos sencillo, y nos vamos a detener un poquito en las instrucciones generales y especiales y la suspensión de los procedimientos sancionatorios, ¿ya? Entonces, bueno, la primera cosa que emitió la Superintendencia fue la resolución 497 del 2020, ahí ustedes la pueden revisar, está el vínculo. Pero yo les quiero contar en el fondo que esta resolución establece cuatro grandes temas, cuatro grandes materias o instrucciones, ¿ya? La primera son instrucciones generales para los proyectos que cuentan con RCA, solamente aplicable a los proyectos que tienen una RCA favorable, y todas las demás son para todos los demás sujetos fiscalizados que están regulados por instrumentos de carácter ambiental, una norma de emisión, un plan de prevención, un programa de cumplimiento, en fin, y que no tienen RCA, ¿ya? Entonces se aplica para todos los sujetos regulados. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas de forma rápida, pero ojalá que les pueda quedar claro en el fondo cuáles son los efectos que producen estas instrucciones generales, ¿ya? La primera, como les comenté, es una instrucción que aplica solo a proyectos que cuentan con RCA y establece la obligación de reportar semanalmente a la superintendencia la condición operacional del proyecto, ¿ya? Eso se hace a través de un sistema de seguimiento ambiental. ¿Alguien me habló, no? No, Mario. No, Mario. Ya, perdón. Continúo. Establece la obligación de reportar semanalmente la condición operacional del proyecto a través de un sistema de seguimiento ambiental que está especialmente habilitado para este efecto. ¿Y qué es lo que hay que reportar? Semanalmente, con plazo de día viernes, el estado operacional del proyecto, que puede ser que está operando normalmente, que está operando parcialmente, que está detenido por la contingencia, que está detenido anteriormente por otra situación, que no se ha ejecutado, que no se va a ejecutar, en fin, hay una serie son como 8 posibilidades que te da el formulario para llenar en cuanto al estado operacional del proyecto, ¿ya? Esto, como les digo, se hace toda la semana, lo deben hacer toda la semana, obligatoriamente, a través de un sistema que está habilitado para este efecto, y también se debiese contener
una información adicional al estado operacional del proyecto en relación a los efectos que la situación de la contingencia tuvo en el normal funcionamiento del proyecto, ¿ya? Es decir, si se han establecido planes adicionales, si se han establecido acciones adicionales o medidas adicionales con el énfasis, con el foco en la contingencia por la pandemia del coronavirus, ¿cierto? Entonces, este reporte, como les digo, tiene que ser semanal, tiene que reportar el estado operacional del proyecto, si está detenido, si está funcionando, si está operando normalmente, en fin, y además informar los efectos de la situación del coronavirus que hayan tenido consecuencias en el proyecto y los planes y acciones o medidas que se hayan implementado en relación a este tema. Por cierto, esta instrucción también obliga a la activación de planes de emergencia y contingencia si es que proceden, en este caso en particular. Yo no sé si habrá algún proyecto que dentro de su plan de contingencia que está en contenido de la RCA considera una situación de este tipo. Me imagino que no será mucho, quizás no hay. Pero bueno, si es que se ha activado algún plan de contingencia o emergencia, esto hay que informarlo a la superintendencia, ¿ya? Por ejemplo, los proyectos que quizás que tienen agropecuarios, quizás o los cultivos de salmones, el proyecto de acuícolas, quizás tienen medidas sanitarias que se hayan aplicado en relación a este tema y que tienen que informarse periódicamente a la superintendencia. Lo importante es que cualquier situación de contingencia o de emergencia que se haya originado a raíz de esta situación se informa a la superintendencia. En el fondo eso es lo que te están obligando. Una cosa importante también y que ha generado confusión es que el reporte semanal del estado operacional del proyecto se realiza por cada unidad fiscalizable, ¿ya? No por cada RCA, ¿ya? Esto significa que cada unidad física en la que se desarrollen obras, acciones, procesos que están relacionados entre sí, que es una unidad fiscalizable, tiene que reportar una vez el estado operacional del proyecto, de la unidad fiscalizable, aun cuando este proyecto o esta unidad fiscalizable tenga varias RCA, ¿ya? Porque el formulario te da la opción de cargar más de una RCA. No hay que hacer, por ejemplo, en un complejo industrial que tiene 5 RCA, están todas vigentes, no hay que hacer 5 reportes semanales de la situación operacional de cada una de esas RCA, sino que hay que hacer un reporte por unidad fiscalizable que comprenda esas 5 RCA, ¿ya? Eso con relación a las instrucciones generales para los proyectos que tienen RCA. En resumen, reporte semanal diario de la situación operacional del proyecto, dando cuenta también de las situaciones de contingencia que se hayan implementado. Para los demás, sujetos regulados que por algún instrumento de carácter ambiental, la resolución 497 instruye a tomar todas las precauciones para dar cumplimiento a los instrumentos de carácter ambiental, ¿ya? De manera que los proyectos se sigan desarrollando con pleno cuidado al medio ambiente y la salud de las personas. Es decir, la resolución no tiene efectos en cuanto al cumplimiento de las demás obligaciones ambientales de los proyectos, ¿ya? Esto se tiene que seguir dando cumplimiento. Así que hay que cumplir con la norma de emisión, se tiene que cumplir con la norma de emisión. Si hay que cumplir con algún plan de prevención y descontaminación, se tiene que cumplir con ese plan de prevención y descontaminación, no suspendiendo ciertos procesos, ¿ya? Pero, pese a todo lo anterior, pese a toda esta obligación de mantener los cumplimientos al día, ¿cierto?, de las unidades fiscalizables, la SMA establece una cuestión que es bien interesante porque señala que va a considerar la situación de caso fortuito o fuerza mayor para el impedimento en cumplir alguna obligación de carácter ambiental, ¿ya? Especialmente para para aquellas gestiones que son monitoreos o análisis, ¿ya? En ese caso, si es que esta imposibilidad o impedimento de generar alguna o de cumplir alguna obligación de carácter ambiental se produce en razón al caso fortuito de la fuerza mayor, la superintendencia lo tendrá presente, dice la resolución, para efectos de la eventual formulación o no formulación de los cargos, ¿ya? En el fondo, lo que yo les comentaba al principio, el caso fortuito es una de las circunstancias que se considera como eximente de responsabilidad, ¿ya? Tú no estás obligado a cumplir cuando se te hace imposible cumplir por una situación de caso fortuito. Y esa situación de imposibilidad, de dificultad absoluta de cumplir, la superintendencia la va a tener presente en el marco de esta contingencia. Pero no es tan fácil porque en el fondo para poder alegar el caso fortuito cuando no se cumplió alguna determinada obligación y que esto funcione como eximente de responsabilidad, el caso fortuito tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Y estos son
para todo el ámbito del derecho común, no solamente para este ámbito administrativo. Porque como yo les decía, esta situación como eximiente de responsabilidad no está regulada en la resolución en la ley orgánica de la superintendencia, ni el ministerio, ni la ley 19.300, no. Esto está regulado en otro ámbito del derecho, en el ámbito civil, ¿ya? Y ahí establece ciertos requisitos para que se pueda alegar el caso fortuito como eximiente de responsabilidad, cuya alegación también es de carga de quien lo está invocando, ¿ya? O sea, si ustedes van a invocar el caso fortuito para restarse de cumplir alguna obligación, son ustedes los responsables de aportar esos medios, ¿ya? ¿Y cuáles son estos requisitos? Que sea ajeno, es decir, que sea ajeno a la responsabilidad de la persona que lo está alegando. O sea, tú no tienes que haber tenido nada que ver con esta situación de caso fortuito. Por ejemplo, si uno alega caso fortuito un accidente de tránsito, uno podría, ahí no es ajeno, porque en el fondo tú estuviste involucrado en la generación de este caso fortuito. Estoy hablando de cosas que son ajenas a la posibilidad de los titulares. Un terremoto, un tsunami, un acto de autoridad, o esta pandemia que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, el primer requisito tiene que ser ajeno. Segundo requisito tiene que ser imprevisto, es decir, que con los cálculos ordinarios de una persona normal no se pudo prever, ¿ya? Tercer requisito, que sea imposible de resistir, es decir, que aplicando todos los medios que tú tuviste posible, no pudiste contener esa situación de caso fortuito. Esto no significa que si la obligación se te hace más onerosa o más difícil de cumplir, se va a alegar el caso fortuito. Eso no es caso fortuito. Si, por ejemplo, uno dice ya, tengo que ir a tomar la muestra a determinado cauce, que tengo que viajar en avión porque queda lejos y no hay vuelos, eso uno podría pensar que es una situación de caso fortuito, que me suspendieron el vuelo, que no depende de ti, es imprevisto, es imposible de resistir, pero si hay otros medios, aun cuales sean más dificultosos que el primero, o más onerosos quizás, y tú lo puedes aplicar, debes aplicarlo y no se configura el caso fortuito. O sea, si tú te puedes ir en auto a tomar esa muestra, o en bus, o lo que sea, aun cuando eso te haya resultado más difícil de cumplir, no genera esta imposibilidad, no genera esta imposibilidad de resistir este efecto, ¿ya? Por lo tanto, que la obligación se haga más difícil de cumplir o se haga muy onerosa no significa que sea imposible de cumplir e imposible de resistir. Por lo tanto, no se configuraría el caso fortuito. Si ustedes se dan cuenta, es bien difícil en el fondo poder configurar esta situación, pero, pero en caso que se pueda alegar, en el fondo hay que tener todos estos medios para poder demostrar que efectivamente fue ajena a tu voluntad, que tú no tuviste ninguna incidencia en ella, que es totalmente imprevista, es decir, que con tus cálculos no está ninguna posibilidad de que tú los hayas podido prever, y además que con todos los medios que tú tienes disponibles es imposible de mitigar o resistir, ¿ya? La superintendencia además dice en esta resolución que para poder alegar el caso fortuito se deben reunir los medios de verificación que así lo demuestren, ¿ya? Entonces ahí un poco reforzar la idea de que además de cumplir con estos tres requisitos que yo les he mencionado, que son propios del derecho común, y que sin duda, si alguien lo alega en esta etapa y van a llegar a tribunales ambientales después, se van a discutir todos estos temas, todos estos requisitos, además de todo eso, tienen que los titulares ir guardando y juntando todos los medios de verificación que te permitan de alguna manera acreditar que tú hiciste todo, bajo todos los medios que tú tenías disponibles, no pudiste cumplir con la obligación por configurarse en una situación de caso fortuito, ¿ya? Por último, la resolución 497, la cuarta instrucción, es la actualización de los datos de los titulares de los proyectos, tanto que cuenten con RCA como aquellos que no cuenten con RCA y que sean sujetos fiscalizados. Establece el mantenimiento de datos actualizados en cuanto a los datos de contacto de las empresas, a la descripción del proyecto, por ejemplo, si es que se presentó alguna consulta de pertinencia o alguna guía que modificó el proyecto o alguna guía, en fin, que modificó la descripción del proyecto, eso debiese actualizarse en esta oportunidad, ¿ya? Si es que no lo han hecho. El estado actualizado del estado operacional, eso lo dijimos a raíz de los reportes, y el estado actualizado del plan de contingencia y emergencia, ¿ya? Y hay una prevención que hace la SMA, dice que este órgano hará un examen minucioso del estado de dicha información, pudiendo activarse los procesos sancionatorios que correspondan, ¿ya? Entonces, si hay alguna desviación respecto de lo que la información que cuenta con la superintendencia y la realidad del proyecto, esto podría originar algún procedimiento sancionatorio. ¿Cuál es la vigencia de esta instrucción? Y esto es lo que yo les comentaba al principio. Si bien la suspensión de los procedimientos sancionatorios concluye hoy, si es que no se amplía, ¿cierto? La vigencia de estas instrucciones para el reporte de datos semanal
para el cumplimiento de los instrumentos de carácter ambiental en forma permanente, para poder alegar el caso fortuito y la autorización de los datos, se mantiene hasta que el superintendente así lo determine, ¿ya? Y hasta el momento, hasta la fecha, no hay ninguna resolución que haya revocado las instrucciones de la resolución 497, de manera que hoy está vigente y va a seguir estando vigente si es que el superintendente no dice lo contrario, ¿ya? Entonces, a pesar de que de alguna manera ya en las próximas semanas se va a retomar la situación, entre comillas, de normalidad de los funcionamientos de los proyectos, quizás vamos a tener que seguir reportando semanalmente el estado operacional, vamos a tener que seguir reportando las situaciones de contingencia o emergencia que se hayan suscitado y los planes que se hayan implementado a este efecto, ¿ya? Como segunda instrucción, la superintendencia emitió una instrucción especial para, o más bien un protocolo, que acá no hay una instrucción propia de la superintendencia, porque la instrucción viene del Cernapesca, ¿ya? Estableció un protocolo para incentivar el cumplimiento de la industria acuícola, ¿ya? En relación a la pandemia del coronavirus, lo que yo les mencionaba anteriormente, quizás en estos proyectos en que hay manejo de animales, podrían eventualmente verse afectados por la situación del coronavirus en cuanto al tema sanitario, ¿ya? Por lo tanto, el Sendapesca emite una resolución que ahí está vinculada, por si ustedes la quieren realizar después, quienes tengan ese tipo de proyectos, que establece una serie de medidas sanitarias para los cultivos de peces, ¿ya? Para la industria acuícola, que de esas medidas se toma la superintendencia y establece un protocolo que pretende incentivar el cumplimiento, que está relacionado también con la resolución 497 que vimos anteriormente y que establece, son cosas más o menos que ya habían dicho ya en esta resolución anterior, que se deben activar los planes de contingencia y emergencia en caso que corresponda, eh, y en caso de los centros de engorda de salmones, si sin operación, el reporte se hará una sola vez. En este caso, en el caso de los salmones, que aquellos centros de cultivo que estén en descanso sanitario o otro motivo, el reporte del estado operacional se deberá hacer una única vez. ¿Ya? Eso ahí, en el fondo no tenéis que estar reportando toda la semana respecto al estado operacional del proyecto cuando este está sin operación, ¿ya? Y una cosa importante también que está en el primer cuadro es que la superintendencia estableció que la fiscalización en esta etapa de contingencia se limitará a las actividades no programadas, es decir, no se va a ejecutar el programa de fiscalización que estaba establecido para este año para los proyectos acuícolas en esta situación de contingencia, sino que se va a fiscalizar solamente aquellos centros que tengan alguna situación vinculada al riesgo a raíz del coronavirus, ¿ya? Entonces, tres cositas. En la fiscalización se va a limitar a aquellas actividades no programadas, se deben activar los planes de contingencia y en los casos de los centros que no estén operando por cualquier motivo, se tiene que reportar solamente una vez, ¿ya? Es importante considerar que dentro de la activación de los planes de contingencia y emergencia, la superintendencia ha señalado que esto considera, por ejemplo, el impedimento de la realización de monitoreo. ¿Ya? Entonces, si el centro de cultivo acuícola tiene una obligación de monitoreo que no se puede ejecutar, esa situación constituye o tiene el mérito de activar un plan de contingencia, ¿ya? Para ver cómo se va a hacer. Cuestión que debe reportarse. Hay una segunda instrucción especial para otro tipo de rubro de proyectos, ¿ya? Y esta es más importante. No porque los proyectos sean más importantes, sino por las obligaciones que establece y la dificultad de cumplirlas a veces. Y aquí hay una cuestión que es un poco compleja porque en el fondo se vincula a un ordinario de la Superintendencia de la región de Valparaíso, que es el ordinario 76, que ustedes lo pueden ver ahí, que establece una obligación de reportar a los titulares de los proyectos de esa región que están en el cordón industrial de Puchuncaví, Quintero Puchuncaví, Ventanas, Concón, en fin. Pero el comunicado de la superintendencia, que fue emitido el 24 de marzo, extiende esta obligación de reporte, además del cordón industrial de Quintero Puchuncaví, a Huasco, en el norte, y a Coronel, en la región del Biobío. Entonces, si bien el origen de esta obligación está en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, perdón, en la superintendencia de esa región, y que tiene efecto solamente sobre sobre aquel cordón industrial que están en el sector de Quintero Puchuncaví, la superintendencia lo hizo extensivo a las otras cordones industriales como Huasco y Coronel, ¿ya? Entonces, bueno, en resumen, ¿qué es lo que dice? Que los titulares que tienen instalaciones en este cordón industrial deben activar un plan especial, ¿ya? Un plan especial que
se debe comunicar por correo electrónico al encargado de la superintendencia y que establece la obligación de identificar aquellos procesos críticos de cada unidad fiscalizable, cuáles son aquellos que pueden tener algún régimen distinto en relación al coronavirus, tengan o no tengan RCA, cuáles son las medidas de aseguramiento complementarias que han implementado para evitar la ocurrencia de una contingencia y la actualización de los datos del encargado ambiental. Entonces, esto debió haberse hecho hace mucho tiempo atrás, porque en el fondo esta instrucción fue el 23 de marzo y te daban 3 días para reportar este plan especial a través de un correo electrónico. Así que si no lo han hecho, los que tengan proyectos en este corredor industrial de la quinta región o de las otras regiones que mencioné, háganlo a la brevedad posible, porque en el fondo ya estarían en incumplimiento en cuanto a la generación de este reporte. Bueno, pero ¿qué ocurre si no reporto? ¿Ya? Esto es importante tenerlo claro también, porque una situación del no acatamiento de una instrucción o requerimiento de medidas urgentes de la superintendencia, o la negativa a la entrega de información, como por ejemplo puede ser un reporte semanal del estado operacional del proyecto, se consideran como infracciones graves, ¿ya? Para la legislación de la superintendencia, para la ley orgánica de la superintendencia, que tiene como catálogo de sanciones o de multas la revocación de la RCA, la clausura del establecimiento temporal o definitiva, y la multa de hasta 5.000 utilidades, que son del orden de 3.000 millones de pesos. Entonces, es súper importante que mantengan todas sus unidades fiscalizables al día con el reporte de esta información que ha requerido la superintendencia, porque las multas que acarrean este incumplimiento de la entrega de la información son las que están ahí señaladas en la ley. Bueno, por último, en cuanto a las medidas que ha adoptado la autoridad en cuanto a la suspensión o las medidas que han adoptado especiales para afrontar la pandemia, tenemos el segundo tipo, que tiene que ver con la suspensión de los procedimientos sancionatorios, ¿ya? De la superintendencia. Aquí la superintendencia ha establecido 3 resoluciones. La primera suspendió los procedimientos sancionatorios entre el 23 y el 31 de marzo. Hay una segunda ampliación, hay una primera ampliación, perdón, entre el 31 y el 7 de abril, y una segunda ampliación que ya se le denomina medida provisional entre el 7 de abril y el 30 de abril, es decir, hoy, el día de hoy, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de esta suspensión? Al igual que en el caso de la suspensión de los procesos de evaluación del SEA, esta suspensión paraliza la totalidad de los procedimientos sancionatorios, es decir, que no corren los plazos, por ejemplo, para la presentación de un PDC, de un programa de cumplimiento, o para la presentación de los descargos, o para responder a un requerimiento de información. Todos esos plazos que te otorgó la superintendencia están paralizados, ¿ya? Hasta el 30 de abril, ¿cierto? Es decir, hasta hoy. Es decir, los plazos empiezan a correr de nuevo desde el día lunes, si es que la superintendencia no dice lo contrario. Y además paraliza los plazos para el cumplimiento de las medidas, requerimientos de información y cualquier otra actuación derivada del ejercicio de la SMA. Es decir, todos los procedimientos administrativos y sancionatorios quedaron suspendidos. Pero la superintendencia previene que esta resolución de suspensión no afecta o no paraliza el cumplimiento de los deberes de otro tipo que tengan los sujetos fiscalizados. Vale, si tú tienes que reportar periódicamente un monitoreo en relación a una RCA de cualquier tema, o si tienes que reportar la ejecución de un programa de cumplimiento u otra obligación de reporte o de cumplimiento de cualquier otro instrumento de carácter ambiental, no está afectado, no se afecta por esta suspensión. De manera que las RCA siguen operando en cuanto a las obligaciones que generan y todos los otros instrumentos también, ¿ya? Ahí, bueno, la lámina están vinculadas las resoluciones para que ustedes la puedan estudiar después con más detalle. Para finalizar la presentación, que estamos ya en el tiempo que se me otorgó, queremos comentarles muy brevemente cuál es el enfoque que ha tenido este superintendente, el nuevo superintendente, para el año 2020 en cuanto a la fiscalización, ¿ya? Porque en el fondo la superintendencia ha manifestado abiertamente, ha declarado en sus medios de comunicación que para el año 2020 se considera aumentar la cobertura de la fiscalización, aumentando la efectividad también, ¿ya? Aumentar la cobertura es difícil con temas de terreno, porque evidentemente la superintendencia tiene poco personal y los servicios públicos que están mandatados por la superintendencia también tienen poco personal para dedicarse a la fiscalización en las regiones y en la región metropolitana también. Así que eso es más o menos difícil de cumplir. Pero la superintendencia ha establecido ejes de acción, ¿ya? Y uno de esos ejes es el eje tecnológico, que tiene que ver con una serie de instrucciones para el reporte automatizado de los seguimientos de los proyectos, ¿ya? Entonces, al menos este año ya hemos tenido 3 instrucciones importantes. En realidad es una instrucción y son 2 instructivos que vienen asociados a esta instrucción.
Ya la instrucción es la resolución 126, que también está vinculada, ustedes la pueden consultar ahí en el vínculo que hay en la lámina, y que establece la obligación de reporte y conexión en línea de los datos de calidad del aire a la superintendencia. ¿Ya? Eso es súper importante porque en el fondo establece que aplica a todos los titulares de las unidades fiscalizables, que tengan o no tengan RCA, pero que tengan la obligación de instalar y mantener una medición continua de la calidad del aire por medio de una estación de vigilancia de calidad del aire. ¿Ya? En el fondo, esto te obliga como sujeto fiscalizado a generar todas las gestiones, implementar todos los instrumentos necesarios para conectarte a los sistemas de la superintendencia y para transmitir tus datos de la calidad del aire en tiempo real. ¿Ya? Estos datos, evidentemente, son para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales de la unidad fiscalizable. Y con eso permite, si están todas las unidades fiscalizables que tengan la obligación de tener una estación de vigilancia de calidad del aire conectada, con eso la superintendencia va a tener todos los datos de todas las industrias que están generando emisiones en tiempo real, de manera de poder verificar el cumplimiento o no de los compromisos ambientales. A eso se refiere la superintendencia cuando dice vamos a ampliar la cobertura de la fiscalización, ¿ya? A través de un eje tecnológico, que en el fondo implica una carga para los titulares porque ellos tienen que implementar los sistemas para poder conectarse a la superintendencia. ¿Cuáles son las etapas? Y con esta lámina concluimos la presentación para pasar a las conclusiones y después y a las preguntas. ¿Cuáles son las etapas para la conexión en línea de las estaciones de calidad del aire, de los proyectos? Primero, hay que establecer un registro de cada equipo que tenemos como unidad fiscalizable reportando o recogiendo datos de calidad del aire. Esto incluye el nombre del equipo, el parámetro, la marca, el modelo, a qué estación pertenece, quién administra esa estación, en fin. Para el plazo para cumplir esta información o reporte de las estaciones eran 2 meses desde que se publicó esta resolución que incluye en el diario oficial, que fue como a fines de marzo, a fines de enero, perdón. Por lo tanto, el plazo venció en marzo, ¿ya? De los 2 meses. Segunda etapa es la conexión en línea de los equipos, ¿ya? Ahí hay dos instructivos que han salido que también están vinculados ahí en la lámina y de alguna manera establecen la forma mecánica de conectarse a los servidores de la superintendencia para efectos de reportar los datos. Esta conexión tiene plazo 6 meses desde que se emitió esta resolución, por lo tanto, en junio ya todas las unidades fiscalizables deberían estar conectadas a los sistemas de la superintendencia reportando los datos en línea y en tiempo real de la calidad del aire, y meteorológicos también. Lo importante es considerar que este plazo de 6 meses no amplía plazos más estrictos establecidos en un instrumento de carácter ambiental. Por ejemplo, si la RCA decía que tenías que conectarte a la superintendencia en un plazo de aquí a mayo, debes cumplir ese plazo y no el plazo de junio que establece esta nueva resolución. Y finalmente la etapa ya del reporte, que establece, entre comillas, o en resumen, 3 tipos de reporte. Los datos crudos, es decir, en tiempo real, los datos que vayan tomando los instrumentos, que eso tiene que ser al instante. El reporte de las calibraciones, que tiene que ser cada 1 hora, cuando se realiza la calibración de los equipos, pero para el año 2020 hay un periodo de transición en el cual se puede reportar la calibración de los equipos cada 5 días. Y el reporte de los promedios horarios validados. Luego de terminado el mes de interés, los titulares deben reportar los promedios horarios validados por ellos para que la superintendencia los pueda fiscalizar. Entonces son 3 cosas: los datos crudos que se reportan en línea, los reportes de las calibraciones que se reporta cada 1 hora después que se haya hecho la calibración, y los promedios horarios validados que se reportan 10 días después de terminado el mes de interés. O sea, si el instrumento recogió datos en el mes ahora de abril, ustedes tienen hasta 2 semanas de mayo para reportar el promedio de los horarios validados. Ahí abajo hay una esquemita de cómo funciona el sistema. Todo esto está regulado y está establecido en forma súper clara en las instrucciones de la superintendencia, que obviamente no vamos a revisar ahora por cuestión de tiempo. Entonces, bueno, para concluir, tenemos que la autoridad, lo que hemos conversado en esta jornada, es que la autoridad ambiental ha implementado una serie de medidas para hacer frente al brote de coronavirus, que se tradujeron, como hemos dicho, en tres ámbitos: la suspensión de los procedimientos, la ampliación de los plazos, requerimientos de información, y además el funcionamiento de los canales remotos para la atención de consulta y presentación de documentos. Que además, lo que hemos conversado, que el no acatamiento de estas instrucciones y requerimientos de información
puede acarrear procedimientos sancionatorios cuya calificación es grave, por lo tanto tiene multas más o menos importantes, y que si bien la suspensión de los procedimientos culmina el 30 de abril, es decir, hoy, existen medidas como por ejemplo la prórroga para la presentación de las adendas o el reporte semanal de la situación operacional del proyecto, cuyos efectos se prolongan por un mayor plazo hasta que la autoridad diga lo contrario, en el caso del reporte de la situación operacional de los proyectos en forma semanal. Y por último, que la SMA ha manifestado que el año 2020 se implementará una serie de mecanismos de fiscalización remota y ya estableció, como le hemos comentado anteriormente, la obligación de la conexión a los sistemas de la SMA para el reporte de los datos de calidad del aire en tiempo real, con esto le permitirá a la superintendencia ampliar el espectro de sujetos fiscalizados. Cuando esa es la agenda del superintendente para este año, está la conexión en línea de todos los sistemas que tengan que reportar datos para efectos de estar fiscalizando permanentemente el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las RCA. Después hay un par de láminas que tienen que ver con la empresa, la cual yo represento en esta oportunidad, ECOS, para que ustedes lo puedan ver después si se interesan en alguna de las materias. Bien, muchas gracias por la atención. Me extendí un poquito, acá me estaba rotando hace rato. Sí. Muchas gracias, Mario. Ahora, ¿les parece una ronda de preguntas? Los interesados ahí activen sus audios. Yo, Caro, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, Andrés. Mario, con respecto a las últimas resoluciones que ha dictado la superintendencia, el no cumplimiento de esta tendría en cierta medida como los mismos efectos que los que estaban asociados a los que se fueron dictados en el marco del COVID-19, asociado, por ejemplo, a los reportes en línea. Claro, porque en el fondo una de las facultades que tiene la superintendencia para fiscalizar es el requerimiento de información a los titulares. ¿Ya? Todos estos requerimientos se marcan dentro de eso, del requerimiento de información, ¿ya? Que puede ser en concreto que te pidan datos de algún proyecto en particular para configurar algún cargo o bien esta información de carácter periódico, semanal o incluso la conexión de los sistemas de líneas, todo se marca dentro del ámbito de la fiscalización del requerimiento de información a los titulares, que como hemos dicho, al menos tiene dos causales de ser infracción grave. Una es el no acatamiento de las instrucciones de la SMA y la otra es el no envío de los datos requeridos o de la información requerida por la SMA, de manera que esto se considera como una rebeldía a efectos del cumplimiento de la información que requiere la superintendencia y por lo tanto generaría las sanciones que pueden llegar a ser de 5.000 UTA o paralización o incluso la revocación de la RCA. Muchas gracias. Por lo tanto, es importante que los que tengan obligaciones de ir reportando estas cosas, si no lo han hecho a la fecha, lo hagan, porque en definitiva, si bien hoy día terminan las suspensiones, el reporte de la situación operacional de los proyectos va a seguir vigente por un tiempo más, nosotros creemos. Okay. Mira, ahí Daniela Mamondes pregunta ¿por qué la industria acuícola presenta protocolos para incentivar el cumplimiento a diferencia de otras industrias pecuarias? Mira, en realidad esto surgió de la resolución o las instrucciones que estableció el Senapesca, ¿ya? El Senapesca estableció una serie de instrucciones para el manejo del sistema acuícola que tomó la superintendencia y reforzó en cuanto al reporte de la información, vinculándolo a la resolución 497 del reporte de los datos
la situación operacional de los proyectos en cuanto a las contingencias, ¿ya? Por lo tanto, de ahí viene el protocolo para la industria acuícola, una resolución del CENAPESCA, que establece ciertas, que se han ido ampliando. Ahí yo lo puse en el vínculo, está efectivamente la resolución que está mencionada ahí, pero han salido al menos 2 más en tiempo posterior que amplían las obligaciones de los centros de cultivo acuícola, ¿ya? De la piscicultura, los centros de engorda, en fin. No hay nada, al menos que yo conozca, parecido para los otros proyectos pecuarios de cerdos, aves, en fin. Al menos quien fiscaliza ese rubro, el SAC, no ha emitido resoluciones especiales que yo conozca y que hayan estado vinculados, recogidas por la superintendencia, para efectos del reporte de la situación de los proyectos, aun cuando el reporte operacional, si los proyectos tienen RCA, los proyectos pecuarios, ¿cierto? Cerdo, pollo, lo que sea, vacuno, en fin, si tienen RCA, tienen que reportar la situación operacional del proyecto en forma periódica a más tardar el día viernes de cada semana. Ahí Paulina Pino está preguntando, respecto del aviso por no ejecutar algún compromiso de la RCA por causa del COVID-19, ¿se informa a través del reporte semanal o se envía a la oficina de parte? Ya. La parte de la resolución que regula un poco, que se refiere a la imposibilidad de generar ciertas gestiones o cumplimiento de algunas obligaciones ambientales, está dentro del ámbito de la resolución del reporte de estado operacional. Por lo tanto, a mí me parece que si hay alguna situación de impedimento de cumplimiento de alguna obligación atendida a la situación de contingencia, precisamente es a través de este reporte que ustedes lo tienen que informar. Ahora, si bien yo creo que debiese estar ahí, lo que no abunda no daña. Entonces, si usted, para atacar cualquier frente que quiere presentar una carta a la superintendencia a través de la oficina aparte que dé cuenta de esta situación, a mí me parece que no hay ningún problema en eso, ¿ya? Pero creo que el canal que está determinado precisamente para reportar este tipo de situaciones es el sistema de seguimiento ambiental para el reporte de la situación de operación de los proyectos en forma semanal. Ya, ahí Gabriela Encina pregunta, ¿cómo ven ustedes que el CIA siga funcionando en esta contingencia desde el punto de vista de los ciudadanos y el acceso a la información de los proyectos? Sin PAC, ¿se acentúa la asimetría? Claro, en el fondo, yo creo que el mismo SEA se dio cuenta de aquello, porque primero, la resolución suspende los procedimientos de evaluación solamente que tienen PAC, y eso en la resolución que así lo decreta se establece claramente cuál es el fundamento de esta medida, que tiene que ver con proteger a la comunidad, ¿ya? A los interesados, y protegerla, en particular la participación ciudadana, que se pueda seguir efectuando, porque claro, si uno hace una asamblea, efectivamente que son los canales más comunes de participación ciudadana en los proyectos de evaluación, no iba a llegar nadie, y además está prohibido juntar más de 50 personas en algún minuto, en esa época, cuando se dictó esta resolución. Por lo tanto, claro, en el fondo está orientada en ese ámbito. Y es por eso mismo que la resolución posterior, la medida provisional de la prórroga de las adendas, se hace cargo de los otros interesados, que son los titulares de los proyectos, y establece, y ahí lo dice en el fondo, que esta resolución viene a dar cuenta de establecer un trato simétrico para los distintos interesados, y establece la prórroga de las adendas, y eso afecta para todos los proyectos, no solamente aquellos que tienen PAC, para todos los proyectos. Ahora, claro, se pudieron haber suspendido también los demás proyectos en tramitación, por los que no tienen participación ciudadana, pero ahí me imagino que la cuestión tenía que ver con que todos los canales de comunicación con el SEA para la tramitación de los proyectos hoy día son electrónicos esencialmente, por lo tanto no hay grandes impedimentos en cuanto a la posibilidad de ir a dejar un documento, porque eso no hay que hacerlo y hace tiempo que no hay que hacerlo, ¿ya? Entonces yo creo que por eso no suspendieron aquellos otros proyectos. Pero sí, claro, si tengo que ir a terreno para hacer un monitoreo, para levantar una línea base complementaria, qué sé yo, eso no lo voy a poder hacer, por lo tanto en la adenda no lo voy a poder entregar. Y la adenda sí está suspendida, ¿ya? O sea, se suspendieron en el fondo las adendas.
Eso es lo que me parece a mí, Gabriel. Pamela pregunta, la ampliación de plazo para las adendas hasta el 12 de junio se considera como la primera ampliación de plazo del titular, es decir, al titular le quedaría una oportunidad más para pedir la ampliación. No, no se considera como una ampliación, ¿ya? Es una, tú, además de esta ampliación, que es de oficio por el SEA, tú tienes tus dos ampliaciones adicionales por cada IXARA, ¿ya? De hecho, la resolución dice que el plazo se amplía desde la fecha que se emitió el IXARA, o sea que el IXARA dice que hay que presentar la adenda, o bien de la fecha en la que el proyecto se haya ampliado esta suspensión a raíz de una solicitud del titular. Entonces, esta ampliación de plazo no se considera como una ampliación que haya pedido el titular, sino que es una actuación de oficio de parte del SEA, de manera tal que tú, cumplido ese plazo, tienes además la posibilidad de solicitar la extensión de esta suspensión de plazo 2 veces más para la presentación de la adenda, tal como ocurre en un procedimiento normal. Ya. Esas eran las preguntas. No sé si alguien tiene algo más. Bueno, si tienen dudas, si tienen dificultades con estos reportes, de la situación operacional o de los planes de contingencia y todo eso, nosotros tenemos algunos sistemas que nos pueden ayudar con eso. Ahí la presentación van a ir los datos por si quieren comunicar con nosotros y cualquier otra cosa que los podemos ayudar también, encantado de hacerlo. Gracias Mario. Damos por finalizada este segundo webinar. Aprovecho de reiterarles la invitación para la próxima presentación, que es el martes 5 de mayo, sobre impuestos verdes para fuentes fijas, situación actual y desafío futuro, a cargo del socio senior Juan Eduardo Johnson. Muchas gracias a todos y tendremos esta presentación en nuestro canal YouTube y en LinkedIn. Muchas gracias.